Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy con mi grupo le vamos a hablar sobre el tema de la reforma agraria. Yo les voy a explicar una breve introducción sobre el tema. Para empezar, la reforma agraria surge en el año 1969 con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, el cual tenía como principal objetivo erradicar uno de los viejos problemas del país, la opresión hacia las personas indígenas. Además tenía otros objetivos, como el de mejorar la productividad en el campo. Esta reforma se caracterizaba principalmente por la expropiación de tierras, es decir, el Estado quitaba ciertas partes de tierras y se las daba a los campesinos para que lo puedan trabajar y así producir ingresos. Ante este contexto se plantea la siguiente pregunta. ¿Fue beneficiosa para el Perú la reforma agraria observada desde el punto de vista político, económico y social? La conclusión a la que hemos llegado como grupo fue que sí fue beneficioso para el Perú. ¿Por qué? Porque transformó radicalmente la estructura de poder y permitió la participación activa de la ciudadanía. Se logró mejorar además las condiciones de vida de los campesinos, que para ese entonces era paupérrima, y terminó con el sistema de haciendas y la servidumbre en el campo. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la finalidad de la reforma agraria, si se hizo o no se hizo, si fue beneficioso o no. A continuación vamos a pasar a sustentar los distintos argumentos presentados de manera sólida y contundente. La reforma agraria fue iniciada en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. En lo social fue beneficiosa ya que transformó profundamente la vida del campesino y buscó que una mayor justicia social en el campo. Uno de sus principales aportes fue el sistema de haciendas. Durante mucho tiempo los campesinos vivieron en condiciones de dependencia, ya que dependían del hacendado. Y también vivían en explotación constante, ya que el hacendado no le reconocía su trabajo, lo cual debería haber sido realidad. Con esta reforma, estas relaciones de servidumbre fueron eliminadas y esto permitió que los campesinos fueran reconocidos como ciudadanos con derechos. Además, muchas familias rurales tuvieron acceso a tierras, ya que esta reforma que, a- permitió que estos campesinos pudieran acceder por primera vez a estas tierras, ya sea de forma individual o a través de cooperativas agrícolas. Esto representó un cambio importante en su vida, ya que por primera vez tenían acceso a tierras y además esto beneficiaba su autonomía, ya que ellos al tener estas propiedades, estas tierras, podían tener ganadería o tener cultivos para poder autodependerse, podían tener autonomía propia y no estar dependiendo del hacendado. También esta reforma promovió la inclusión de la población rural dentro de la sociedad peruana, más que nada en la capital. Esto buscó reducir la desigualdad social entre el campo y la ciudad. De esta manera, los campesinos dejaron de ser marginados y empezaron a ser considerados parte activa dentro del desarrollo del país. Además, los campesinos trajeron sus costumbres a la capital y estas costumbres fueron parte de la capital, que actualmente se siguen viendo. En conclusión, en lo social esta reforma fue positiva, ya que eliminó la explotación en el campo, también dio acceso por primera vez a que los campesinos tuvieran tierras propias y mejoró la inclusión y reconocimiento de los campesinos en la sociedad peruana. Desde el punto de vista político, la reforma agraria se puede considerar beneficiosa principalmente porque transformó radicalmente las estructuras de poder
y democratizó la participación ciudadana en el país. Tenemos tres puntos claves aquí. Uno, la desarticulación del poder de la oligarquía terrateniente. Antes de la reforma, un pequeño grupo de terratenientes concentraba el poder económico y político del país. Al expropiarse estas tierras se rompió el monopolio de poder, permitiendo que el Estado modernizara y dejara de velar por los intereses de una élite. Dos, inclusión ciudadana y democratización. La reforma otorgó derechos de propiedad y dignidad a millones de campesinos que históricamente habían sido marginados y explotados bajo sistemas casi feudales. Al convertirlos en dueños de sus propias tierras y reconocer su importancia, el Estado los integró formalmente como ciudadanos con voz y voto. 3. Neutralización de movimientos subversivos radicales. En las décadas de 1960 y 1970, el descontento social en el campo era propicioso para levantamientos armados e insurgencias de izquierdas inspiradas en la Revolución cubana. Al ejecutar la reforma agraria, el gobierno desactivó la principal demanda y bandera política de estos grupos radicales, estabilizando tensiones que habrían podido derivar en una guerra civil mucho antes. En el tema económico, la reforma agraria fue un cambio muy importante para el país, que buscaba eliminar la explotación laboral de parte de los hacendados hacia los campesinos, brindando mayores oportunidades a la población rural para una distribución más justa de la riqueza y de las tierras en el campo, lo que les dio la posibilidad de mejorar su situación económica, accediendo por fin a trabajar sus propias tierras. Otro aspecto positivo fue que el gobierno logró reducir las desigualdades económicas que existían en el campo, debido a que antes la mayor parte de las tierras agrícolas pertenecían a los pocos hacendados, mientras que la mayoría de los campesinos vivían en condiciones de pobreza. Posteriormente, los campesinos tuvieron un mayor reconocimiento a sus derechos y una participación más activa dentro de la economía del país impulsado por las cooperativas agrarias. Gracias a ello, muchas familias rurales comenzaron a tener más esperanza de mejorar su situación de vida a un futuro mejor a través del trabajo, del esfuerzo y por lo tanto ya no depender mucho de los hacendados. Por lo tanto, la reforma agraria logró que, bueno, más que todo lo más importante, ¿no? Incluir a millones de personas que estaban totalmente olvidadas, más que todos los campesinos, a convertirse en un motor propio en la que ellos mismos puedan progresar, sin estar azotados ante los hacendados, que los discriminaban, los insultaban y hasta los hacían servir de pobredumbre. Bueno, fue beneficiosa la reforma agraria en el punto de vista político y económico. Sí, la reforma agraria fue beneficiosa, ya que produjo muchos efectos importantes. En el aspecto político, se redujo disminuir el poder que tenían los hacendados. También se fue una mejor participación de los campesinos en la sociedad. En el aspecto social, se eliminó la explotación, la cual vivían muchos campesinos, y también se dio tierras que puedan ejercerlas en nuestro estilo de vida. Y en el aspecto económico, se pactó una distribución justa de tierras, lo cual hizo que muchas familias rurales mejoraran y también participaran económicamente a través de cooperativas agrarias. Por estas razones y por todo lo dicho, la reforma agraria sí fue beneficiosa porque fue clave para reducir las desigualdades en las cuales vivía el campesino. Gracias.